casos, ¿no? En este caso, el flujo de la hidráulica subterránea. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a ver ventana aquí. ¿Se nota ventana? Sí. Ya. Entramos entonces a lo que es la hidráulica de los pozos. Como ya les había adelantado, habíamos indicado de que la hidráulica superficial ya no es factible aplicarla directamente en la hidráulica de aguas subterráneas, para lo cual se tiene que recurrir a las leyes de la termodinámica. Entonces, lo primero que podemos visualizar es básicamente lo que es el flujo estable a los pozos. El movimiento de aguas subterráneas a un pozo puede formularse de acuerdo con los principios de Dupuit y Forchheimer. Son investigadores alemanes y franceses. Cuando el pozo penetra al fondo del acuífero, el flujo es estable y el nivel freático, la superficie piezométrica, es horizontal, como habíamos observado, ¿no? En la práctica, el nivel freático, como hemos podido observar, o la superficie piezométrica, raramente son horizontales, así como hemos visto en esos mantos acuíferos confinados y no confinados. Así como el flujo es estable solo en algunos casos, o sea que es intermitente. ¿Por qué? Por la granulometría, por la formación que tienen los estratos y los suelos, y por el agua que contiene, ¿no? Los cambios de la estructura geológica del suelo interfieren en las relaciones de bombeo y recarga, así como las cantidades de agua almacenada en el acuífero. La ecuación de Dupuit es muy útil al formularse de forma ideal, incrementando la certidumbre de aplicabilidad de las ecuaciones hidráulicas de pozos, introduciendo la teoría del flujo potencial para cubrir acuíferos confinados en los que la superficie piezométrica está inclinada. La teoría del flujo estable ha sido también ampliada a lechos confinantes que tienen fugas y a otras situaciones. Se nota por favor la diapositiva. Ah, ya voy a tener que... Y ahora, así es. Entonces ya estamos acá entonces. Uh, ¿Se nota el gráfico? Ok. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una formación geológica de un cerro, como ustedes podrán observar, y a partir de este cerro, ¿qué es lo que observamos? Básicamente, podemos observar de que primero se van a generar precipitaciones pluviales, ¿sí? Esas se van a infiltrar hacia este lado y van a básicamente inundar un acuífero. En este caso tenemos un suelo que está compuesto por grava y arena, por ejemplo, ¿no? Y existen lentes de estratos impermeables, por ejemplo, arcillas. En rojo son las arcillas. Este es otro lente de arcillas. Y en la parte inferior es una roca, ¿no? Totalmente impermeable. Entonces el agua, primero tenemos todo en amarillo, pero una vez que llegue el agua comienza a saturar a estos niveles. Por eso que no hemos cambiado de color, al color verde. Entonces todo esto es agua saturada en este estrato de gravas y arenas. En consecuencia, tenemos también un agua subterránea aislada por efecto de que hay un confinamiento parcial con un estrato impermeable y se genera un manantial acá, ¿no? Luego tenemos el nivel del agua freática, fíjense la superficie del nivel del agua freática, que varía con la configuración del suelo superficial. En algún momento emana, ¿no? Y tenemos un manantial.
En una falla también emana, y es lo que llamamos el manantial artesiano. Y finalmente emana cuando podemos extraerlo mediante un pozo. Si excavamos, entonces la división de las aguas subterráneas va desde esta cumbre hasta este punto, hasta el manantial. Este es el área de captación o toma. Entonces tenemos una zona seca. Cuando no llueve ya esto se seca y todo se infiltra hasta este nivel. Luego excavamos un pozo y vamos a obtener un nivel freático en ese pozo, hasta acá, ¿no? Si en otro lado excavamos y vamos a observar que también el agua va a subir solamente hasta ese punto. Igual en el otro, solamente en ese punto. En esta parte, que es la confluencia de un estrato impermeable con el estrato permeable saturado, más el estrato permeable sin saturar, emana el manantial. Y ahí se generan las captaciones, por ejemplo. También hay un manantial artesiano por la falla del estrato impermeable. Entonces, como se genera una falla por ahí, básicamente este agua subterránea confinada fluye, ¿no? Igual, cuando perforamos un pozo, el agua va a fluir hasta este nivel inclusive. Tenemos una corriente de agua y otro manantial al pie de esta corriente. Podemos bombear este agua y luego a un depósito de carga para luego cargar y generar, por ejemplo, una galería filtrante. La sección a través del pozo en ángulo recto en flujo normal de aguas subterráneas podría ser esta. Bombeamos el agua y se va a generar una curva de abatimiento. O sea, la superficie original del agua era esta, horizontal. Cuando no se bombea el agua, entonces se deprime, se transforma y se forman trayectorias laterales de las aguas subterráneas hacia el pozo, pero en función tridimensional. ¿Se nota pantalla ahora? ¿Se nota pantalla? ¿Se nota? Pregunto, ¿se nota pantalla? Ingeniero, se nota. Ya. Entonces estamos en flujo estable no confinado. Para flujos radiales, desde un límite externo concéntrico, la descarga a través de cualquier superficie cilíndrica de radio X y peso Y es, esta es la ecuación de Dupuit, caudales 2pi, coeficiente de permeabilidad X y Y coordenadas sobre el cono de presión que es tridimensional por la variación en Y y en X, donde Q es la relación de flujo al interior del pozo, o sea, el caudal Y. X y Y son las coordenadas de cualquier punto sobre el cono de presión, de Dupuit o curva de abatimiento. Esta es la ecuación de Dupuit. Entonces, las variables componentes son 2pi por el coeficiente de permeabilidad por X por Y, que es el área a través del cual el flujo tiene lugar. Y el coeficiente de permeabilidad por la variación de X con respecto a Y es la velocidad. Se integra la ecuación de Dupuit y tenemos caudal por el logaritmo natural de X igual a pi por el coeficiente de permeabilidad por Y al cuadrado más C. C es la constante que va a tener condicionantes. Para Y igual a H, entonces a X es igual a radio, siendo R minúscula el radio del pozo. Si Y es igual a H mayúscula y X es igual a R mayúscula, siendo R radio del círculo de influencia o distancia límite externo al centro del pozo, el caudal se transforma en pi por el coeficiente de permeabilidad, que es constante. El coeficiente de permeabilidad del suelo del acuífero es constante. Altura al cuadrado menos altura al cuadrado, logaritmo natural del radio del cono de abatimiento sobre el radio del pozo. También es igual a 1.36 coeficiente de permeabilidad básicamente del acuífero. H al cuadrado menos H al cuadrado, logaritmo de los radios de abatimiento y del pozo. Entonces, estamos hablando de esta figura.
tenemos acá inicialmente lo que ustedes van a observar. A ver, vamos a visualizar acá un suelo gravo arenoso, por ejemplo, ¿no? Es esto. Esta es la superficie del suelo. Todo esto es la superficie del suelo. Entonces se generan precipitaciones y por efecto de las precipitaciones, el acuífero se recarga y se tiene básicamente un nivel de agua, lo que llamamos nivel freático, ¿sí? Es decir, transforma, satura todo, todo el estrato, así, lo satura. O sea, todos los granos, todos los poros que se encuentran aquí, se van a encontrar con agua. En la parte inferior vamos a tener un estrato impermeable. A ver, vamos a tener un estrato impermeable, puede ser una arcilla, que va a confinar básicamente todo lo que es básicamente el acuífero. El acuífero en realidad es todo el espesor de la capa H. Acá estamos dibujando el estrato impermeable. ¿De acuerdo? Este es el estrato impermeable. Una arcilla, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora, todo el estrato, ¿no? Ingeniero, no está Sí. presentando el dibujo. Ay, ay, ay. A ver. Ahora se nota. Ok, Sí, ingeniero. a ver. Y ahora, Sí se observa, ingeniero. ok, perfecto. Entonces se genera una precipitación pluvial y en función de la precipitación pluvial vamos a observar que los niveles de agua pueden subir o bajar. Esto depende de las lluvias. Entonces, una vez que deja de llover, por ejemplo, vamos a encontrar este estado, ¿sí? Vamos a encontrar, a ver un momentito, vamos a encontrar el nivel freático. Deja llover y se ha recargado el acuífero. Todo esto es acuífero, solo que esta parte está saturada de agua. ¿De acuerdo? Son gravas y arenas. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos de que este es un acuífero, excavamos un pozo, este pozo, ¿sí? En el caso del acuífero va a tener un espesor de H, ¿no? Va a tener un espesor H. En consecuencia, excavamos el pozo y el pozo va a tener un diámetro de 2 veces el radio. Una vez que excavamos el pozo, extraemos el caudal Q con bomba, ¿sí? Extraemos y vamos a observar que se va a generar una curva de abatimiento. Esta es la curva de presión del nivel freático. Va a transformarse a este nivel. Y va a tener un radio o un diámetro de 2R. Va a generar un cono, como en un sumidero, ¿sí? Y entonces a esas características vamos a poder observar que este cono de abatimiento o curva de abatimiento va a tener un radio R mayúscula. El pozo va a tener Ingeniero, un ¿puede radio R actualizar su minúscula. pantalla? ¿Perdón? La gráfica no se ve, ingeniero. Ya. Ahora, Ahora sí. ok. Sí, ahí no da, ¿no? Sí, así es.
Ya, de acuerdo. Entonces, un momentito, vamos a arreglar esto y voy a... A ver, un momentito. Bueno. Bien, entonces, a ver, ya. Estamos aquí. Excavamos el pozo. La napa freática va a tener un espesor H mayúscula. Y como tenemos un nivel freático constante, excavamos el pozo y comenzamos a extraer con una bomba un caudal Q. En consecuencia, se va a generar un abatimiento, una disminución de este nivel freático cercano al pozo por efecto del caudal. El radio de esa curva de abatimiento, que es como de un sumidero, es igual a R mayúscula. El radio del pozo es R minúscula. El máximo abatimiento para esta condición ideal es P sub 0. O sea, va a disminuir P sub 0. De tal forma que la carga de agua de H mayúscula va a disminuir a H en el pozo. En cualquier punto, en función al eje de pozo, está en función de X y Y. Y el abatimiento P minúscula, en cualquier instante. En consecuencia, el flujo estable, este es el flujo estable no confinado. A ver, y esta es la ecuación. A ver, fin de la presentación. Esta es la ecuación que tenemos aquí. Para flujo estable no confinado. Este es ecuación de Dupuy para flujo estable no confinado. Entonces, por si acaso, este es h al cuadrado. Por si acaso, no es h sub 2. Es h al cuadrado. No sé, un subíndice. Vamos a tratar de acá ponerle subíndice. No tengo acá para subíndice. Bueno, esto es al cuadrado menos h al cuadrado. Igual acá es h al cuadrado menos h al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es un flujo, es la ecuación de caudal para un pozo no confinado. ¿Por qué es no confinado? Porque el agua está fluyendo libremente, ¿no? Y se entiende que está fluyendo en sentido horizontal, en este sentido, ¿sí? Ahora, para un flujo estable confinado, ¿cuáles son las características? Veámoslo mejor. Primero en gráfico. En gráfico, estas son las características. Tenemos 1, 2, 3, 4 estratos. ¿De acuerdo? El primer estrato pueden ser gravas y arenas, por ejemplo, acá arriba. El segundo estrato pueden ser pizarras. Y el segundo estrato. El tercer estrato es el acuífero en sí, gravas y arenas. Y el cuarto estrato es justamente la arcilla que confina. ¿Qué sucede? ¿Por qué se dice que está confinado? Porque el agua, el acuífero, propiamente dicho, donde existe cantidad de agua y existe circulación de agua, está confinado por la acuiclusa, compuesto en este caso, digamos, por pizarras. Ahora, esta parte superior podría decirse que es acuífero. Por la formación pueden ser gravas y arenas, inclusive puede tener la misma granulometría que el acuífero, pero está sujeto a que una vez que se extrae el agua, se agota. Bueno, se agota y no se recarga, no se recupera. Por eso no es un acuífero. Esa es la característica del acuífero. El acuífero, una vez que se explota, puede agotarse en un momento dado. Deja de explotarse y nuevamente se recarga. A eso se llama acuífero. ¿De acuerdo? Entonces, este es un acuífero confinado. La superficie piezométrica, como van a poder observar, se genera hasta este nivel, ¿no?
por efecto de las lluvias, las recargas, etc. Una vez, entonces, todo esto se encuentra saturado, inclusive la acuiclusa. ¿Cuál es el problema con la acuiclusa? Que el agua es reticular, son láminas. Las pizarras, no sé si conocen, son básicamente estructuras de formación tipo placas. Un ejemplo que tenemos es en Pampachuya, en la cuenca del río Cachimayo, en Urcos, más allá de Urcos, donde en Pampachuya todos los años se presentaba por efecto del deslizamiento y la recarga del agua. Básicamente se generaban los huaicos y borraban del mapa la carretera unos 5 a 6 kilómetros. Entonces, esta es la característica de la acuiclusa, son formaciones de pizarras, ¿no? Se genera una curva de abatimiento una vez que se genera el pozo. Excavamos el pozo, pero hasta la altura, fíjense, acá ya también la altura es la altura de la napa freática, ¿sí? No el espesor del acuífero. El acuífero tiene un espesor M minúscula. En la napa tiene H mayúscula. El pozo tiene R, y una vez que se explota se genera el cono de abatimiento. O sea, se genera una curva de abatimiento con un radio R. El caudal de extracción es el caudal Q. El cono del abatimiento inicial es P sub 0 en cualquier punto X por Y por P. Entonces tenemos una altura H, un espesor M. ¿Cuál es la ecuación para este caso? Es el del flujo estable confinado. En función a la ecuación de la ecuación de Dupuit, para flujos radiales desde un límite circular concéntrico, la descarga a través de cualquier superficie cilíndrica de radio X y peso Y es caudal. Esta ecuación de Dupuit. 2pi por el coeficiente de permeabilidad por X por M, que es el espesor del acuífero, por la variación de Y con respecto a X. Q es la relación del flujo al interior del pozo, o sea, el caudal. Y K es el coeficiente de permeabilidad en metros por segundo, puede ser. M minúscula es el espesor del acuífero. Perdón un momentito. Freddy, dime, estoy un poquito ocupado. Sí, dime. ¿Estás en casa, Camilo? Sí, sí estoy. Por favor, Sí. prestar las llaves para dejar unos materiales ahí en el primer piso. Sí, sí, en este momento. ¿O estás en este momento? Sí, estoy acá en la... Ya, ahorita lo bajo, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Perdón, M es el espesor del acuífero. X y Y son las coordenadas de cualquier punto sobre el cono de presión de Dupuit o curva de abatimiento. Por favor, 2 minutos me van a esperar. Bien, continuamos entonces. Esta es entonces la ecuación para flujo estable confinado. Ahora, si integramos la ecuación con límites de X para el radio del pozo y Y igual a la altura de abatimiento, P sub 0 es el abatimiento inicial y H es la altura de la napa freática en el pozo por efecto del bombeo, hasta X igual al radio de el cono de abatimiento y Y es igual a H, que es la altura de la napa freática. Entonces queda que el caudal es igual a 2pi por el coeficiente de permeabilidad, por el espesor del acuífero, por la diferencia de la altura de la napa freática inicial menos la altura de la napa freática en el pozo, por efecto del bombeo. Logaritmo natural del radio de abatimiento sobre el radio de pozo, igual a 2pi, coeficiente de permeabilidad, espesor del acuífero. P sub 0 es el abatimiento inicial. Logaritmo natural de los radios de abatimiento y del pozo. Se advierte que la descarga es proporcional al abatimiento. Se ha observado que el rendimiento por unidad de abatimiento se llama capacidad específica de los pozos artesianos
permanece bastante constante a todos los valores razonables de abatimiento. Entonces, en función, todavía todo esto podemos trabajar en función de la ecuación del sistema internacional. Entonces, el abatimiento, despejando, es igual al caudal, que debe estar en metros cúbicos por segundo, logaritmo natural de radio de abatimiento y radio de pozo también en metros, 2pi, coeficiente de permeabilidad que puede estar en metros por segundo, m, que puede estar en metros. Ahora, si nosotros transformamos ya estas a otras unidades, donde a continuación, en lo siguiente, vamos a introducir el concepto de caudal en galones por minuto y función de pozo igual a logaritmo natural de los radios, se llama función de pozo. La ecuación de transmisibilidad en galones por día de ancho del acuífero es coeficiente de permeabilidad por espesor del acuífero. Entonces, la ecuación de abatimiento es 1440 sobre 4pi por el caudal sobre el coeficiente de transmisibilidad por la función de pozo. A esto podríamos integrar dos características. La primera, la penetración parcial de rejillas de los pozos. ¿Qué se entiende? Se entiende esto que cuando tenemos un pozo confinado, el agua va a penetrar solamente hasta un cierto, las rejillas de protección van a llegar hasta cierto nivel, no van a penetrar totalmente. Inclusive el pozo tampoco necesariamente va a llegar hasta el pozo total, ¿no? Hasta el espesor M total. En ese caso, si el fondo de un pozo penetra o se le coloca a una distancia H sub S menor que M, en un acuífero confinado de espesor M, el flujo del pozo ya parcialmente penetrado para un abatimiento dado será menor que el abatimiento para un flujo dado mayor que cuando el pozo se le coloca una rejilla a lo largo del espesor del acuífero. A ver. Nos vamos a dejar entender. Para esto requeriría aquí, nuevamente. Bien. A ver. Se nota el gráfico. Ok. Ya. En este caso, ¿qué es lo que podemos? En el caso de, tenemos el primer caso, que es cuando el pozo penetra totalmente todo el acuífero. ¿Qué pasa si solamente llega hasta una altura H sub S? Donde H sub S, perdón acá, donde H sub S es la altura de penetración del pozo y es menor que M. O sea que el espesor del acuífero. Eso es lo que estamos interpretando con esta ecuación. Eso es lo que estamos, repito, interpretando con esta ecuación. Entonces, en este caso, el abatimiento ya no va a ser total. Se va a alterar. Entonces, ya no va a ser este abatimiento inicial P sub 0, sino ya va a ser este otro abatimiento, PW, donde va a ser igual al caudal del pozo sobre 4pi por coeficiente de permeabilidad, altura de penetración del pozo, logaritmo natural por pi por altura de penetración sobre 2 veces el radio de pozo 0.2 sobre el espesor del acuífero. Esta ecuación es válida cuando 1.3 veces esa altura de penetración es menor que el espesor del acuífero. Y además se tiene que cumplir esta otra ecuación, que esta altura de penetración sobre 2 veces el radio del pozo debe ser mayor que 5. Esa es una condición. Debido a que el abatimiento a distancias mayores de 2 metros del pozo no es significativamente diferente al abatimiento de un pozo totalmente penetrante, entonces si no se cumplen las anteriores condiciones, entonces el abatimiento total para un pozo parcialmente penetrante será caudal del pozo, 2pi coeficiente de permeabilidad, 1 sobre la altura de
el pozo penetrante, pi, altura del pozo penetrante, sobre 2 veces el radio del pozo, logaritmo natural, más 0.1 sobre el espesor del acuífero, menos 1 sobre el espesor del acuífero por el logaritmo natural del radio de abatimiento sobre 2 veces el espesor. Esta ecuación es válida cuando 1.3 veces la altura de penetración es menor que el espesor y la altura de H sobre R es mayor que 5, ¿no? Entonces se presenta esta otra condición, es mayor o igual que 5, que es muy semejante a la anterior, pero en todo caso, esto estamos hablando para el abatimiento. En todo caso, se va a generar una correlación parcialmente penetrante, donde tenemos Q sub P. Q sub P es el caudal de un pozo parcialmente penetrante y Q es el caudal de un pozo totalmente penetrante en un acuífero confinado. Logaritmo natural del radio de abatimiento, radio del pozo, sobre el espesor, sobre la altura de penetración, por el logaritmo, por pi, por la altura de penetración, sobre 2 veces el radio del pozo, más 0,10, más el logaritmo del radio de abatimiento sobre 2 veces el espesor. Entonces, hasta ahí vamos a figurar esta primera parte para que ustedes puedan interpretar adecuadamente y hacer los ejemplos que vamos a generar a continuación. Más que todo para familiarizarnos primero con el cálculo simple de pozos. A ver, un momentito, vamos a ver acá. Quería entrar antes, teníamos una parte de... No, ya está obviada ya, lamentablemente. Bien, ya. Bien, entonces hasta ahí tendríamos esta primera parte. Hacemos ejemplos de aplicación. A ver, un momentito. Vamos a hacer ejemplos de aplicación. No, esto está muy arriba está esto. Esto ya son constantes de formación. A ver. Entonces, un momentito, voy a un poco que me perdí en esta parte de... Van a disculpar acá. A ver, un rato. Ya. Esta inicial de almacenamiento. Lo tengo en diapositivas, pero se me ha perdido. Van a disculpar. El almacenamiento, el volumen de agua dentro de una formación de roca o de suelo saturado es igual a su espacio de poros. Esto se generaliza en términos de porosidad, donde la relación o relación F minúscula, la relación de los poros varía o vacío o volumen intersticial al volumen de la roca o del suelo. La relación de huecos o relación del volumen de los poros al volumen sólido es igual a E y es igual a la porosidad, ¿no? Es igual a F sobre 1 menos F. A ver, vamos a agrandar esto mejor. Ya. Entonces estamos hablando de la porosidad, ¿no?
Esta es la porosidad o F minúscula o relación de vacíos. La relación de huecos o relación de volumen de los poros es igual al volumen de los sólidos. Entonces la relación de huecos o poros es igual a la porosidad sobre 1 menos F. Entonces, este es un concepto útil en hidráulica de aguas subterráneas y en mecánica de suelos. Existen típicamente los siguientes formas de configuración de los suelos de forma esquemática. El limo, el limo recientemente depositado puede poseer una porosidad muy alta, hasta el 80%. Por eso que el limo es un buen acuífero. Una porosidad común de las arenas y gravas naturales es del 40%. El valor para las areniscas es cercana al 20%. Sin embargo, la porosidad es una cualidad estática de las rocas y de los suelos. No es en sí misma una medida de la permeabilidad, ¿no? No toda el agua almacenada en una formación geológica puede ser extraída por las operaciones normales de ingeniería. Acordemente, existe una diferencia entre el almacenamiento total del agua en el subsuelo y el almacenamiento útil del agua en el subsuelo. La cantidad que se drenará al exterior por gravedad se llama rendimiento específico. Su parte opuesta es la retención específica. Los rendimientos específicos varían desde 0 en arcillas plásticas hasta un 30% más para arenas y gravas uniformes. La mayoría de los acuíferos tiene un rendimiento específico del 10 al 20%. Entonces, por ejemplo, tenemos un arreglo típico aquí de 3 formas muy esquemáticas. El primero es el efecto de arreglo y variación de tamaño de los granos sobre la porosidad. A es el empaque ortogonal, donde los granos se están uniformemente, ortogonalmente dispuestos. En este caso, la porosidad es del 47.64%. No es el rendimiento específico, ¿no? No es el rendimiento específico, sino es la porosidad, es decir, los vacíos que puede tener. El segundo es el empaque rómbico, es este, donde la porosidad llega al 25.95%. Y tercero son los dos tamaños, ortogonal y porosos, el 43.92%. Si el inventario entonces se genera, se pueden observar estos valores. El rango de valores se encuentra en el caso del coeficiente de almacenamiento, que hemos hecho un ejemplo. El rango de valores del coeficiente de almacenamiento S mayúscula está entre 5 por 10 a la menos 5 y 5 por 10 a la menos 3, junto con los de transminación, ¿no? Esto es para el agua subterránea. Entonces, esto es lo que deseaba mostrarles inicialmente. Estamos hablando ya del flujo de Dupuy. Vamos a volver acá a esta parte. Flujo de agua subterránea. Más atrás tenemos, perdón un momentito, más que todo para que ustedes puedan interpretar. Lo que deseo es que puedan interpretar, en este caso, la relación de los suelos, los tipos de suelos que se puedan presentar con el agua subterránea. Entonces, a ver, vamos a visualizar. Ya, esta es la página 178. Este es en el capítulo 7, creo que es esto. 6. Vamos a irnos al capítulo 6. Ya. Listo.
Entonces, tenemos el ciclo del agua que todos conocemos, que se repite en hidrología, etcétera, etcétera. Tenemos el suelo, tenemos ya un esquema que hemos hecho por efecto de la precipitación, el deshielo, se genera una infiltración y un escurrimiento superficial. La infiltración recarga las aguas, recarga el acuífero y genera un nivel de aguas freáticas. Y por el efecto de la gravedad se genera la percolación y el flujo de aguas subterráneas. Afloran en los manantiales, en los lagos y en los pantanos o ciénagas, en los ríos y finalmente en los océanos, ¿no? Este es el esquema típico que tenemos de aguas subterráneas. Por efecto de esto se genera la precipitación, ¿no? Y luego tenemos un esquema muy típico, básico, de aguas subterráneas. Es este. Es esto lo que les quería mostrar. La cantidad de agua de lluvia que se filtra hacia el suelo puede convertirse en agua subterránea. Es incierta. Entre los factores gobernantes pueden citarse: 1. La permeabilidad hidráulica. La permeabilidad no meramente es el espacio de los poros, sino determina la rapidez de infiltración de la lluvia y su paso a nivel freático. Solo en raras ocasiones la congelación no reduce la permeabilidad. 2. Turbidez. La materia suspendida arrastrada por erosión de suelos cerrados obstruye los poros de los suelos abiertos. 3. El modelo de las lluvias y la humedad del suelo. Las lluvias ligeras tienen tiempo para filtrarse al suelo. Lluvias ligeras. Las lluvias intensas no. ¿Por qué? Porque inmediatamente comienzan a fluir en la superficie. De ahí que las lluvias ligeras son las más beneficiosas para todos. Recargan acuíferos, recargan recargan lo que es el efecto de la evapotranspiración, etc. Y no se pierden, ni por escurrimiento, ni por evaporación directa. Los suelos húmedos se saturan rápidamente. Los suelos secos almacenan agua en las depresiones superficiales, así como en sus propios poros. Parte del agua almacenada puede llegar al manto freático eventualmente. Las lluvias intensas compactan el suelo y las precipitaciones prolongadas hacen que éste se hinche. Ambas reducen las alturas superficiales. El desplazamiento del aire del suelo se opone a la filtración. Vamos a ver acá, un momentito. Las grietas hechas por el sol y los canales hidrológicos se aceleran. 4. Cubierta de terreno. La vegetación retarda el escurrimiento y aumenta la evaporación superficial, así como la retención y transpiración del agua del suelo. Efectos como estos son más señalados durante la temporada de crecimiento. 5. La geología. La estructura geológica tiene mucho que ver con la filtración. Por ejemplo, los lentes de materiales impermeables que interceptan el agua y evitan que alcance el nivel freático. Ese es el caso de las acuiclusas que hemos visto con las pizarras. B. Capas confinantes de materiales compactos que dirigen el agua hacia el flujo en canal cerrado. Las zonas independientes de saturación sobre lentes de materiales impermeables almacenan agua confinada. Zonas continuas de saturación, acuíferos yacentes entre materiales impermeables contienen aguas artesianas. 6. Pendiente superficial. Las pendientes agudas favorecen el escurrimiento y reducen la infiltración. Entonces, acá vamos a un esquema que va a ilustrar de mejor forma lo que estamos hablando. Tenemos la ocurrencia y distribución de las aguas subsuperficiales o subterráneas. A ver acá. Listo, acá tenemos. Primero, tenemos 3 zonas. Un poquito menos. Ya. Que entre todo. La idea es que entre todo. Listo. Bueno. Bien, acá tenemos
todo un esquema muy típico, muy general, pero que nos ilustra lo que estamos hablando ahora. Son, primero, dos zonas. Una zona no saturada, zona de aireación, y una zona saturada. En la zona no saturada o zona de aireación existe agua suspendida. En la zona saturada, que está llena de agua, existe agua subterránea o agua freática. En la primera zona, lo que podemos observar primero la superficie del suelo, luego la vegetación. Pueden ser árboles, arbustos, pastos, todos con raíces. O trigo, ¿no? Gravas, arenas, etc. Entonces, luego tenemos lo que es el mismo suelo donde se genera una franja capilar. ¿De acuerdo? Se genera una franja capilar. Y luego tenemos el nivel freático, hasta donde llega el agua de precipitación pluvial que satura. Entonces, una vez que se genera la precipitación, el agua comienza a percolarse, a infiltrarse y genera los siguientes tipos de aguas. El primer estrato, hasta acá, nos indica que el agua del suelo se encuentra suficientemente cerca de la superficie para ser alcanzada por las raíces de las plantas comunes. Algo de esta agua permanece aún después de que las plantas han empezado a secarse. O sea, el agua no se queda acá, sino continúa su trayectoria hasta el nivel freático. Algo se capta por las raíces, tanto de los árboles, arbustos, pastos. En el segundo caso existe el agua pelicular, que es el agua que se adhiere a las partículas del suelo y no la puede mover la gravedad. Tenemos las formaciones de los granos en los suelos y alrededor de estas existe el agua pelicular en forma de película. El tercer tipo es el agua de gravedad, es el agua vadosa que se mueve hacia abajo por gravedad. Tal es la fuerza que el agua continúa infiltrándose a través inclusive de los granos y los poros. Se entiende que el agua, una vez que se deja la precipitación, se seca, ¿no? Se seca. Luego tenemos el agua capilar, que se encuentra únicamente en la franja capilar al fondo de la zona de aireación. Esta franja de precipitación pluvial en el suelo. ¿De acuerdo? Y acá ya tenemos una zona ya saturada, totalmente saturada. Aquí tenemos, por ejemplo, el agua libre que se encuentra bajo el nivel freático, donde el movimiento es controlado por la pendiente del nivel freático. Luego tenemos el agua artesiana o confinada, ¿no? Agua artesiana o confinada que se encuentra debajo de un estrato confinante. Se mueve lateralmente como si el agua estuviera en un ducto a presión, ¿no? Entonces, este es el agua confinada y el agua confinada se mueve. Por eso se llama el acuífero. El que confina es un lecho confinante y una acuiclusa, que también es lecho confinante. ¿Por qué? Porque retiene el agua. El agua no se mueve fácilmente, ¿no? No se mueve fácilmente. En este caso son típicamente las pizarras. Luego tenemos el agua subterránea fija, que ocurre en aberturas subcapilares de arcillas, barros y no se mueve por gravedad. Entonces, si todo esto es arcilla, ¿hay agua? Sí hay agua, pero no se mueve porque los intersticios de las arcillas son muy pequeños y no generan básicamente una continuidad para su movimiento. Y finalmente tenemos el agua con nata, que se encuentra en las rocas durante el tiempo de su formación. Esto se encuentra básicamente a 2-3 kilómetros, que se ha formado en la era de la formación de las rocas, sobre todo ígneas, intrusivas y extrusivas, y ha permanecido ahí. En el caso de los desiertos, se está aprovechando este agua. En Qatar, por ejemplo, existen pozos que van hasta 2-3 kilómetros y extraen este agua con nata y generan zonas de agricultura. Esto es lo que quería mostrarles en esta parte. A ver, ahora sí podemos visualizar
para el ejemplo. Vamos a ver ahora. No. Vamos a entrar acá nuevamente. ¿Se nota pantalla? Ok. Entonces, aquí entramos a pozos. A ver, un momentito, por favor. Abastecimientos. Este es examen. Un momentito, por favor. Esto está en aquí. A ver, un momentito, por favor. La presentación, abastecimientos. No. Esto es para constantes de formación. Un momento, por favor. Estoy buscando una donde podamos tener más rápidamente la aplicación de las fórmulas. A ver, no está acá. No. Bueno, lo haremos directamente entonces. Ya. Se nota pantalla, ¿no es cierto? ¿Se nota pantalla? Ok, gracias. Entonces, entramos al cálculo de pozos. Cálculo de flujo estable en pozos. A ver, vamos a ver, acá voy a hacer un último intento. Toda en presentación. Al momentito, que tarda por... Tengo conectados. A ver. No responde el Excel. Ya. Entonces, este es cálculo de flujo estable en pozos. Un momentito, vamos acá a archivos, exámenes. Presentaciones. A ver, un momentito, vamos a entrar a Excel mejor directamente.
¿Se nota pantalla? ¿Se nota pantalla? Ya, está con cálculos. Flujo estable en pozos. No, estamos en el otro entonces. A ver, un momentito. Ya. A ver, quiero presentar esta parte. Primer examen. No, esto no quiero presentar. Ya. Ahora se nota pantalla. Ya. Ahora sí. Bien. Calcular ya hemos hecho los coeficientes estándar de permeabilidad y coeficiente de transmisibilidad. Calcular el caudal de un acuífero confinado cuyo, a ver, que está compuesto por arenas muy finas, donde el espesor del acuífero a ver un momentito, donde el espesor del acuífero es de 60 pies. El abatimiento inicial, perdón, el radio es de 100 pies de abatimiento y el abatimiento es de 30 pies. El radio del pozo es de 4 pies. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el coeficiente de permeabilidad? ¿Pueden indicarme? Es arenas muy finas. ¿Cuánto es el coeficiente de permeabilidad? El 10 a la menos 3, ingeniero. Así es. Entonces, ¿cuánto sería? 0. 0 punto cuánto. 0.001. 2 ceros 1, ¿sí? Esto es para estar. Entonces, en el sistema internacional tenemos que dividirlo entre 100 para que esté en metros por segundo. ¿De acuerdo? Luego, si tenemos un espesor, la ecuación en primer término es esta. Esta es la ecuación de Dupuit para acuíferos confinados. Entonces, en acuíferos confinados, esta es la ecuación. Y, a ver, 18. Sí, está bien claro, creo. No, está claro. Ya. Entonces, ya tenemos en metros por segundo en el sistema internacional. 60 pies lo transformamos y nos da en metros 18.2888 pies. A ver, un momentito mejor. A ver, un ratito, vamos a... para que ustedes puedan ver bien los cálculos mejor. A ver, acá. Esto lo hacemos en Arial 14. Listo. Vamos. A ver, yo estoy haciendo Arial 14 esto. Un ratito. Esto quiero que ustedes vean bien. Ya, Arial. Ya, ahora sí.
Bien, entonces, observe. De acuerdo a la de Arthur Casagrande, es 10 a la menos 3 arenas muy finas, es 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Ojo con esto. Tenemos que transformar a metros, por lo cual vamos a dividir entre 100. Un metro es igual a 100 centímetros. Y nos da 1 por 10 a la menos 5 metros por segundo. O sea, 0.401. El espesor del acuífero, que es de 60 pies, es igual a 18.288. Ya lo estoy transformando porque estoy multiplicando por 0.3048. El abatimiento, recuerdan que era dato de problema también, es igual a 9.30 pies. Lo transformamos y es 9.40. El radio del cono de depresión de 100 pies a metros es 30.48. El radio del pozo de 4 pies a metros es 1.2192. Radio sobre radio es lo mismo. Nos da 25. El logaritmo natural es este valor. Entonces, aplicamos la fórmula y nos da en metros cúbicos por segundo, porque estamos usando el sistema internacional. Ojo, en estos ejemplos de Dupuit y Forsheimer hay que trabajar en el sistema internacional, en metros, segundos, kilogramos, etc. ¿De acuerdo? Entonces lo transformamos a metros cúbicos por día, nos da 282, porque estamos multiplicando en un día igual a 86.400. Multiplicamos a litros por 1000 y tenemos 282.027 litros por día. Por galones lo dividimos entre 3.7854 y tenemos 74.504 galones por día. Preguntas. Problema número 2. Calcular el caudal en un acuífero no confinado. Es el primer tipo, el más simple. ¿Recuerdan? Donde la altura del nivel freático, es de 85 pies. El abatimiento inicial es de 5 metros. El radio del pozo es de 1.35 metros. El radio del cono de presión es de 55 pies. Pregunta, ¿cuánto es el caudal? Si el acuífero está compuesto, por arenas medias. ¿Cuánto será? La ecuación de Dupuy es esta. Este es al cuadrado. E al cuadrado. Le vamos a poner E para aclarar. E a la 0,2. H E a la 0,2. Listo. ¿De acuerdo? Esa es la de Dupuy. ¿Cuánto será en centímetros por segundo? Básicamente, ¿qué hemos dicho? Arena media. Arena media. ¿Cuánto es eso? En centímetros por segundo. 0.1. 0.1. Ya, entonces, gruesa media, de acuerdo.
0.1. Entonces, en el sistema internacional 0.001 metro por segundo. Entonces, a ver. Luego, el abatimiento, que inicialmente es de 5 metros. Si es de 5 metros, vamos a agrandar esto para que se pueda leer. Vamos a agrandar acá. Hacemos esto. Listo. Ya estamos acá. El abatimiento es de 5 metros. El espesor es de 85 pies. Y eso quiere decir 85 pies es igual a 25.9080 metros. Luego, el radio. El radio es de 55 pies. El radio es de 55 pies. Entonces, es 16.764 pies. Metros, perdón. El radio del pozo, 1.35 metros. Radio del pozo 1.35 metros y es 4.4291 pies. Radio sobre radio 12.417. Su logaritmo natural, la diferencia en pies y en metros. A ver, perdón un momentito. La diferencia en pies y en metros. H minúscula es igual a ¿cuánto? Tenemos este dato. Es H menos P sub 0. ¿Está bien este dato? $20.98, de acuerdo. Entonces, elevando al cuadrado, nos da 234.08. Aplicando la ecuación de Dupuit. Ecuación de Dupuit. Un momentito, acá vamos a centrar esto. Ya. Y hacemos a Arial 16, para que se note. Listo. En consecuencia, aplicamos la ecuación de Dupuit, que es H, lo que habíamos indicado. A ver, nuevamente. Ecuación de Dupuit. Vamos a copiar. De 155. A ver, un momentito. Ya, esta es la ecuación. Esta es la ecuación de Dupuit. 18 le ponemos acá. Listo. H al cuadrado menos H al cuadrado. En pies cúbicos por segundo es 10.3090. En metros cúbicos por segundo es 0.2919 metros cúbicos por segundo. En metros cúbicos por día es 25.221 metros cúbicos. En litros nos da 25.221.882 litros por día. En galones por día nos da, a ver, 6.662.937 galones por día. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos, en este caso, la aplicación de las ecuaciones de Dupuit. Ahora, para el caso de acuíferos caudales en pozos, parcialmente penetrantes.
Listo. Ejemplo número 6. O en este caso 3 sería para nosotros. ¿De acuerdo? Lo hago por la facilidad que tengo, porque ya están fabricadas las ecuaciones y las fórmulas. Esa es mi facilidad. Entonces, calcular. Ejemplo número 3. El caudal en un pozo parcialmente penetrante que tiene una altura de penetración en el acuífero de 4 metros. A ver, vamos a hacer esto nuevamente. Acá vamos a tener que trabajar un poquito más. Área. Listo. Tiene una altura de que estamos visualizando acá. Entonces, el caudal listo, acá tenemos al centro y ya. Y la ecuación. Primero calculamos el caudal del pozo, ¿no? El caudal del pozo, pero como si estuviera totalmente penetrante. ¿Para qué? Para tener el caudal Q. ¿Recuerdan la fórmula? En la fórmula nos da por el caudal Q inicialmente, es este. Y eso es lo que queremos calcular. ¿De acuerdo? Entonces, este caudal es este. Entonces, queda el caudal del pozo que queremos calcular, sí, pero tenemos que calcular el caudal como si fuera totalmente penetrante. ¿Qué características tiene? Bueno, primero, que son, a ver, vamos a poner acá otro tipo de suelo, ¿de acuerdo? Van a ser arenas y barros, arenas, van a ser barros con mezclas de arena. Entonces tenemos arenas muy finas con mezcla de barro, mezclas de barro y arcillas, ya. Entonces arenas muy finas con mezcla de barros. Arenas muy finas con mezclas de barros. Con mezcla de barros. ¿Cuánto será su coeficiente de permeabilidad? ¿Me pueden dar el coeficiente de permeabilidad? Arenas muy finas con mezcla de barros. ¿Cuánto sería? 10 a la menos 4, ingeniero. Perfecto. Excelente. Cero. Entonces sería 0. ¿Cuántos ceros? Con 3 ceros, ingeniero. 3 ceros, 1. Listo. Ya lo está transformando. El espesor del acuífero confinado, en este caso, es de 50 pies. La altura es de 110 pies del nivel de la napa freática. El abatimiento es de 15 metros. El radio del pozo es de 1 metro
y el radio de abatimiento es de 65 pies, a una temperatura de 10 grados centígrados, ¿se entiende? Entonces, M directamente ya se está transformando en metros. H también lo podemos hacer. H igual por 0.3048. Y tenemos en metros. Lo ideal acá es trabajar inicialmente en el sistema internacional, todo. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya está todo. Primera condición. S, que es de 4 metros, es menor que M. A ver, H sub S es igual a 1.3 por 4. Nos da 5.2. ¿Es menor que 50? Sí. Entonces pasa. En la segunda. H igual H sub S sobre 2 veces el radio. H sub S es 4 metros entre 2 por el radio. 1 metro. Es mayor que 5, sí. En este caso, sí. Ah, no, es mayor que 5, no. Acá hay un problema. Entonces, si no se da esta condición, tenemos que ir a la tercera fórmula que nos han indicado, y esa es con la que estamos trabajando, esta fórmula. ¿De acuerdo? Por esta condición, donde aparece este caudal, y donde el abatimiento se va a calcular dentro de esto. Entonces, tenemos ya, a ver, primero, calculamos el caudal. Tenemos los radios, tenemos el abatimiento que era de 50 pies, a ver, R es 50, no, 65 pies, vamos por partes. El espesor, primero, el espesor es 50 pies, acá, 50 pies, o sea, 15 metros. El abatimiento P es 15 metros. El abatimiento es 15 metros. Ya, entonces esto es igual a 15 por 0.3048, por si acaso. El radio de abatimiento, del cono de abatimiento es 65 pies. 65 pies. O sea, 19 metros. El radio del pozo es de 1 metro. Entonces, esto es igual a radio por o entre 0.3048. Ahora sí. 3.28 pies. Entonces, aquí nos da los radios. Estamos calculando como si fuera pozo totalmente penetrante. Q. Porque ese es uno de los factores de acá. En metros por segundo, 0.0048. En metros cúbicos por día, 41
no, 0.556 metros cúbicos por día. En litros, 41.556 litros. En galones, 10.978 litros por día. ¿De acuerdo? Listo. Continuamos. Entonces, observamos de que no se cumplía la segunda condición, por lo cual vamos a la tercera ecuación. En la tercera ecuación hacemos el ajuste también acá. Entonces, acá es 0.301. De acuerdo. En M es 50 pies. En P es 15 metros. En radio es 65 pies. O sea, 19 metros. En radio, en metros es 1. Radio sobre radio. La altura de penetración es 4 metros, ¿sí? Ahí está. Aquí está. 4 metros. Continuando. Entonces, M sobre la altura, estoy haciendo por partes para poder aplicar la ecuación y no llegue a confundirme. Entonces, radio sobre 2M y nos da, fíjense, el caudal sub P, este es caudal sub P también en metros cúbicos por día. Acá igual al caudal sub P. Y en litros por día. Y acá también caudal sub P, o sea, caudal con listo. ¿Cuánto nos da? Nos da acá en metros cúbicos 0.302. Bueno, en metros cúbicos por día, 18. ¿Cuánto era totalmente? 41. Hay una diferencia enorme. Pero, aquí la clave está en que se está protegiendo el pozo con unas mallas para evitar el arenamiento y el derrumbamiento o el colapso del acuífero. Esa es la razón que usamos este tipo de pozos parcialmente penetrantes. O sea, recubrimos la zona del acuífero con filtros que van a tener esas alturas. El abatimiento, calculamos el abatimiento. Entonces, el abatimiento está en función de esta fórmula. Vamos a Arial 18. Entonces, aquí. Esto mejor lo dejo acá. Lo voy a dejar en 14. 16. No. Ya. Y este caso, ya, acá sí. Acá tengo sí todo el... Este es el abatimiento en el pozo parcialmente penetrante. Entonces, nuevamente, el espesor del acuífero es de 15.24 metros, sí. H también, de acuerdo. Entonces, acá corregimos 0.1231. Listo. El espesor del acuífero, M, es 50 pies. Continuamos. El radio de abatimiento, 65 pies. El radio del pozo, 1 metro. Radio sobre radio. Y las demás fórmulas, H sub S es 4. ¿Sí? Es 4. Entonces, M sobre H sub S. Y tenemos el caudal. Y la respuesta final. ¿Cuánto se abate? 16 metros. Ese es el abatimiento.
Preguntas. Preguntas. Bien. Entonces, continuamos. Vamos a dejar de presentar esto. Y entramos a Word. Bien, entonces, a ver. ¿Se nota? Pantalla, power. ¿Se nota pantalla? Gracias. Bien, ya. Entonces entramos a una segunda etapa. Pozos artesianos con superficies piezométricas inclinadas. ¿Qué quiere decir estos pozos artesianos? No se bombean. Se extraen agua, sí, pero inicialmente no se bombean. Simplemente el hecho de interrumpir la napa freática al establecer un pozo hace que se altere todo el sistema. Entonces, este es un fenómeno muy interesante porque esto es lo que se hacía antes en la ciudad de Cusco y en las ciudades españolas. Como las ciudades españolas, inclusive los incas, ¿no? Los incas tomaban básicamente los manantes o en último caso de pozos. Los que más llegaron a extraer pozos fueron los españoles, ¿no? Solamente excavaban el pozo y lógicamente por el efecto de la napa freática el agua comenzaba a aflorar. Y para abastecerse, bueno, tenían sus ruelas, lanzaban su balde y se extraían de esa forma. Entonces la extracción no era muy continua y tampoco muy significativa para que se genere una disminución dramática de la napa freática. Pero sí se alteraba en todo caso el flujo normal de las aguas subterráneas con el hecho de simplemente hacer la excavación de un pozo en un acuífero. Entonces, este es el caso de los pozos artesianos con superficies piezométricas inclinadas. Las trayectorias de flujo o líneas de flujo alrededor de un pozo no bombeado pueden representarse por un AB como se muestra en la figura. Esto lo vamos a detallar más adelante, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan notar y familiarizarse. Las líneas de flujo, este es un experimento, es el experimento de Healy-Shaw, que se hace en mecánica de fluidos. 1. Tenemos ese aparato en nuestro laboratorio, donde se tiene una mesa, donde se deja fluir en un flujo laminar, y a través de 5 o 6 ductos, se deja fluir el agua y se coloca violeta genciana, tintura. Y se nota claramente cómo se forman líneas. A eso se llaman las líneas de corriente. Es un experimento muy interesante. Las líneas de flujo para un pozo bombeado con superficie piezométrica horizontal fueron formuladas según la ecuación de Dupuy y pueden representarse por líneas radiales, A minúscula, B minúscula, como en la figura. La superposición de estos sistemas de líneas produce por adición vectorial las trayectorias verdaderas de flujo para un pozo bombeado cuando la superficie piezométrica es inclinada, como se muestra en la figura. Los vectores pueden ser añadidos únicamente cuando la figura se construye en forma tal que las cantidades de agua fluyen entre las líneas radiales adyacentes. Entonces, a ver, lo que observamos es lo siguiente. Tenemos una formación acuífera confinada
semiconfinada. Entonces aquí podemos observar las plantas, la superficie libre freática del acuífero libre superior, la superficie piezométrica del acuífero semiconfinado. Entonces tenemos dos tipos, un acuífero libre y un acuífero semiconfinado. Está semiconfinado entre un acuitardo, este acuitardo puede ser compuesta por pizarras, bueno, pues una acuiclusa, y un manto impermeable que pueden ser rocas sin fragmentarse, o basálticas, etcétera, o graníticas, o en este caso pueden ser arcillas. Entonces semiconfinan el acuífero. En todo caso existe transmisibilidad. Llueve y comienza a filtrarse. Y llega hasta este nivel, 1. Pero el nivel del acuífero semiconfinado llega hasta acá. Es decir, si excavamos un pozo en la zona del acuífero libre, el agua va a llegar al nivel de la superficie freática del acuífero libre superior. Si seguimos excavando, el nivel del agua va a bajar. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta el agua del acuífero semiconfinado. Eso es lo que se va. Ahora, todo esto se mueve por gravedad en el sentido horizontal. A ver, vamos a ver para poder continuar. Para que esto sea así, entonces, se nota, ¿no? ¿Se nota, por favor? Excelente. Para que esto sea así, el número de líneas paralelas de flujo en el ancho del acuífero transportando la cantidad de agua bombeada deben ser iguales al número de trayectorias de flujo alrededor de un pozo bombeado, 16 en cada una de las figuras. Las líneas equipotenciales cruzan las de flujo en ángulos rectos. Si se les da a aquellas el mismo desplazamiento que a las líneas de flujo, crea una red de flujo ortogonal. Vamos a construir, ¿no? El vértice del flujo limitante en la figura establece un punto de estancamiento P mayúscula. Y la línea misma demarca la división entre el agua que entra al pozo y la que pasa a su alrededor. Está muy nebuloso, pero lo vamos a ver más detenidamente. El modelo de flujo de esta región exterior incidentalmente es el mismo que pasaría por un objeto sólido de la forma trazada por la línea de flujo limitante. Esto es lo que vamos a construir. Entonces, a ver, para construir, a ver un momentito, ¿qué es lo que vamos a construir? Esto. Entonces, vamos a construir primero, hay que ponerse en los diferentes escenarios. Hay que ponerse en la condición de los diferentes escenarios. Entonces, vamos a recurrir a ver, no tengo, un momentito, tengo que traer a Jamboard. Listo. No, no lo tengo acá, ya. Entonces, un momentito, por favor. Nuevamente entramos al Jamboard, a la pizarra. Ya, mejor hacemos desde el principio. A ver, una hidráulica de pozos. Un momentito. Estoy entrando a la pizarra para que podamos ver fácilmente lo que se va a construir. Listo.
Este es esto. Gravas, arenas, etcétera. Gravas y arenas. O sea, G y S. En su mayoría. Entonces tenemos gravas y arenas. Para el rato vamos a dibujar la capa. No. No, no está bien dibujado. Aunque no habría problema porque las capas no son uniformes, pero el esquema exige de que sean uniformes para poder visualizar todos los cálculos. Entonces, a ver. Ya, creo que a partir de acá sí. Este es el primero. Luego tendríamos una segunda capa. Que sería esta. La tercera capa que es el acuífero propiamente dicho. A ver. Conocemos con celeste. Para visualizarlo como tal. Listo. Entonces aquí tendríamos, a ver, primero es este punto. Hacia arriba. La segunda capa es esta. La cuarta. Listo. Entonces, tenemos gravas y arenas en esta primera parte. Gravas y arenas en esta primera parte. Igual acá, gravas y arenas, etcétera. Son estratos uniformes. Más que todo para poder visualizar la aplicabilidad de las ecuaciones que vamos a plantear para el cálculo de abatimiento y los puntos de estancamiento en este tipo de pozos artesianos. En la segunda capa, a ver, tenemos esto. Podemos tener, decíamos que era como una acuiclusa. Bueno, no importa, ya le vimos este color. Entonces, pizarras. Luego tenemos en el acuífero propiamente dicho. El acuífero propiamente dicho. Y en la parte inferior tenemos el estrato impermeable. Arcillas, típicamente arcillas. Entonces, a ver acá. Bueno,
Vamos a hacer un poquito más directo. Igual acá tenemos arcines. ¿De acuerdo? Bien. Esto por la clase de hoy día, porque ya nos venció el tiempo.